No cabe duda que desde hace años y hasta el día de hoy el aeropuerto de la Ciudad de México siempre ha sido el centro de un ingreso de drogas al país en una zona incluso de fuertes conflictos entre los grupos del narcotráfico para controlar los ingresos del principal aeropuerto del país. Ese es uno de los mayores desafíos en temas de seguridad que tenemos en México y en el pasado, no solamente en el pasado, también ahora en la actualidad, Jorge. Sí, ayer en el juicio de García Luna se ponía el tema del aeropuerto capitalino, como testimonio en contra del exsecretario de Seguridad. Y hoy repetía el argumento del presidente López Obrador en la mañanera, pero a veces se olvida que ese ha sido un problema sistémico, incluso durante el actual sexenio, que ha llevado a que progresivamente, en una decisión buena, yo soy de los que cree que es buena, progresivamente las aduanas, los aeropuertos y los puertos estén bajo control militar. No sé si la parte administrativa, pero la parte de seguridad sí tiene que estar bajo esos controles. Habrá que ver los resultados, pero no se trata solo del paso de drogas, sino también cada vez más del tráfico de personas. El tráfico de droga por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido por décadas uno de los centros de operación más importantes para los cárteles por su conexión con todo el mundo. Pero estos días se volvió a poner en la mesa del debate. En el juicio que se sigue contra Genaro García Luna en Nueva York, un exagente de la Policía Federal, identificado como Raúl Arellano Aguilera, relató la forma como supuestamente esa corporación permitía el paso de droga procedente de Centro y Sudamérica por la terminal aérea. Relató, sin pruebas, que 1 o 2 veces por semana, policías adscritos al aeropuerto recibían por radio una clave para no realizar revisiones o detenciones. En junio de 2012 se realizó un operativo para capturar en flagrancia a 2 policías federales investigados por tráfico de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto originó un enfrentamiento que dejó 3 agentes muertos. Este hecho destapó una red de funcionarios locales y federales corruptos que daban protección a narcotraficantes que operan en la terminal aérea. En 2019, lo que parecía un cargamento regular enviado desde China, tras la inspección de rutina, un binomio canino detectó 30 kilos de precursores para crear fentanilo, la droga de mayor demanda en Estados Unidos. Días antes, empleados del aeropuerto capitalino reportaron que uno de los drenajes estaba tapado. Era en el área de la Puerta 10, afuera del Instituto Nacional de Migración. Al inspeccionar la tubería localizaron 67 envoltorios con cocaína. La droga estaba dentro de condones. Las investigaciones arrojaron que se trataba de una ruta para traficar droga. Para evitar los filtros, la cocaína era enviada por el drenaje en la zona de carga y descarga, para luego recogerla en una alcantarilla fuera de la terminal aérea. Se supo entonces que no era la primera vez que el drenaje era utilizado para traficar droga. Los decomisos en el aeropuerto capitalino se repiten una y otra vez. Droga escondida en múltiples objetos, además de las llamadas mulas, personas que ingieren droga en envoltorios para llevarla de un lugar a otro. Hasta el 2017, las autoridades detectaron que por cada arresto de una mula, un cargamento grande entraba por la aduana. El aeropuerto de la Ciudad de México fue controlado por el cártel de Sinaloa. También operaban los Zetas, los Beltrán Leiva y el cártel del Golfo. Cada uno tenía bajo su control ciertas áreas, así como empleados de aerolíneas y cuerpos de seguridad. Con la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, comenzó a apoderarse de gran parte del tráfico de drogas sintéticas en el aeropuerto capitalino. De acuerdo con el gobierno federal, el problema se está atacando con el manejo de la Marina en el aeropuerto de la Ciudad de México y de la Sedena en el Felipe Ángeles. Pero no solo es el tráfico de droga. En 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, junto a las terminales de Sao Paulo en Brasil y la de Bogotá en Colombia, son los focos rojos en Latinoamérica para el tráfico ilegal de personas vía aérea. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La realidad es que en el aeropuerto de la Ciudad de México siempre ha habido mucho decomiso de droga y pasa mucha droga por ahí. Pero como decíamos, también no solamente son las drogas, desde cocaína hasta drogas sintéticas, sino también hay un tráfico muy importante de personas en ese aeropuerto que se ha ido tratando de combatir durante mucho tiempo y ha habido momentos en donde ha estado más resguardado que otras. Y bueno, en diciembre hablamos precisamente con este tema con el almirante Carlos Velázquez Tiscareño. Él es el director del aeropuerto capitalino, que así describía la situación que había encontrado en la terminal aérea y qué está pasando en este momento. A ver, aquí había muchos problemas. Uno de los problemas era un tema migratorio.
había muchos huecos migratorios. Uno de los graves problemas que ya estamos atacando y que se están reduciendo mucho los números era inmigración ilegal. Y ya sabían a dónde tenían que llegar. Y ya sabían a dónde. Y ellos llegaban y decían, cuando se les indicaba por qué puerta tenían que moverse, decían, no, yo paso por tal. Ya sabían con quién acudir. Es muy difícil porque esto de la migración ilegal es un problema mundial. No, claro. Es un problema. Y es un negocio global. Y es un negocio global. No son polleros ya. Teníamos aquí un grupo de trabajo que se comunicaban entre sí de delincuencia organizada para que se permitiera el paso. Mucha gente llamaba por teléfono abogando por los inmigrantes ilegales. Ya no existe eso. Ya había un grupo organizado para traficar, vamos a decirlo completamente, el cual también incluía funcionarios de aquí. Y eso ha sido desmantelado. Eso está desmantelado bajo control, ya no tenemos el problema. Las aduanas son otro tema delicadísimo, si le sumamos las drogas, las armas, todo lo que pasa por aquí, y con autoridades también involucradas. Usted recordará hace algunos años tiroteos de miembros de la Policía Federal aquí mismo dentro del aeropuerto por pleitos mismo, por unos cargamentos. Hace 2 meses, mes y medio, aquí se hizo el aseguramiento más grande en toda la historia de los aeropuertos en México de metanfetaminas. 8,5 toneladas en el aeropuerto que iban rumbo a Australia. De aquí 8 toneladas. 8,5 toneladas. Eso no hay referente en los aeropuertos de México. Y bueno, más las cuestiones regulares que ocurren en aduana, cada vez menores. Bueno, esto es una parte muy pequeña, recordará usted de aquel reportaje muy amplio que hicimos ahí en el aeropuerto capitalino. Lo que hay que resaltar es algo que decía Viviana, que hay que insistir. En el aeropuerto, antes, durante, después de García Luna, siempre ha habido tráfico de drogas, siempre ha habido tráfico de gentes, en los últimos años mucho más tráfico de gente. El almirante nos está platicando de lo que encontró, habrá que ver cuáles son los resultados, lleva menos de un año. Quiere decir que incluso en esta administración hubo por lo menos 3 años de un enorme descontrol en el propio aeropuerto capitalino. Lo que sucede es que una vez más en el juicio, cuando se habló de eso, no hubo un solo dato que implicara directamente al exsecretario García Luna con ese tráfico. Que el tráfico existía, por supuesto, lo sabíamos todos, pero de ahí a la acusación personal hay un tránsito muy amplio. Sin duda. Bueno, y pasaron 2 testigos durante la audiencia de hoy en el juicio contra Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública. Ninguno de ellos afirmó conocerlo en persona, pero sí dijeron estar vinculados con elementos de corporaciones policíacas para cometer los delitos. El juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, tuvo por segunda ocasión en el estrado a Israel Ávila, contador y agente de bienes raíces del cártel de Sinaloa. Ávila refirió en su testimonio inicial que en sus libros de contabilidad tenía el registro de más de $10 millones en sobornos al exsecretario a cambio de seguridad e información. Hoy fue interrogado por la defensa de García Luna. Cuando se le preguntó por la evidencia de tales registros, respondió no tenerla. Finalmente, el testigo dijo no conocer al inculpado. Después se llamó al estrado a Harold Poveda, alias El Conejo, pieza clave en las operaciones del cártel de Sinaloa. Reconoció haber traficado más de 1 millón de kilos de cocaína a Estados Unidos a través de lanchas rápidas, contenedores y aviones. El Conejo reveló que en una ocasión pidió ayuda a El Mayo Zambada para regresar a Colombia porque tenía miedo de los Beltrán Leiva. El momento en donde se quebró el narcotraficante colombiano fue cuando le presentaron imágenes de la casa que poseía al momento de su captura en 2010. Eran tigres, leones y un mono que fueron encontrados en su domicilio de la Ciudad de México, en el Desierto de los Leones. Sobre Genaro García Luna, dijo que en persona no lo conocía, pero sí se enteró cuando Arturo Beltrán Leiva lo quería secuestrar.
aseveró que él fue quien le dijo a Beltrán Leiva que no matara al entonces secretario de Seguridad Pública, porque se iban a echar al gobierno encima. El Conejo está en libertad condicional en Estados Unidos y en espera de que se le dicte sentencia. Para ADN 40, Óscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ni el contador que había estado ayer y que volvió a estar hoy, ni el Conejo, ni Harold Poveda volvieron a presentar pruebas. La gran debilidad que tiene la Fiscalía en este proceso es que no tiene pruebas. Incluso en estos casos, cuando dicen que trabajaban con personal de las fuerzas de seguridad, puede ser verdad o no, probablemente sea verdad, pero después dicen que nunca vieron al secretario y que no tienen ningún documento. El contador dice que le preguntaron que en sus libros figuraba y le preguntaron, ¿dónde están sus libros? No, no los tienen, nunca los tuvo. Entonces, ese es el mayor problema que tienen. Pero me voy a detener en Harold Poveda, en el Conejo. ¿Por qué? Porque venimos escribiendo desde el Conejo desde el año 2009. En 2010, cuando fue detenido, escribimos muchos textos, lo tenemos en columnas, hablamos incluso aquí, lo tenemos en un par de libros, en 2 libros, uno sobre el narcotráfico y en otro que se llama Las FARC en México. El Conejo fue detenido en el 2010, fue extraditado a los Estados Unidos en el 2012. Este señor Harold Poveda, colombiano de origen, fue el enlace, vino en el 2010 enviado por el Cártel del Valle y tenía relaciones con ellos y con la FARC, y desde el 2010 estuvo trabajando hasta el 2009, cuando ya se acabó su operación porque comenzó a ser muy perseguido, con el Cártel del Valle, con la FARC, y era el contacto con los Beltrán Leiva. Según su propio testimonio, entre 2000 y 2009 ingresó 200 toneladas de cocaína pura proveniente de Colombia a México. Se hizo famoso el Conejo, después nos olvidamos porque nuestra memoria en estos temas es muy corta, pero se hizo famoso en 2008 por un decomiso, lo veíamos ahora en el reportaje, un decomiso de una casa muy suntuosa, muy lujosa, muy grande, en el desierto de Los Leones, y poco después de un rancho enorme que se apodaba La Muralla. La Casa del Desierto de Los Leones fue un operativo muy especial porque era una fiesta que organizaba el Conejo con cerca de 40 personas. Ahí fueron detenidas 15 personas, la mayoría de ellos hombres y algunas mujeres. ¿Por qué? Entre ellas fue detenida una muchacha que se llamaba Juliana López Aguirre, que era la novia del Conejo. El Conejo, además de traficar con cocaína, traficaba con mujeres que eran prestadoras de servicios sexuales, de acompañantes y demás, pero además eran las que transportaban el dinero para el pago de cargamentos de México a Colombia y viceversa. Trabajaban en eso. Fueron varias de ellas detenidas. Todo esto es información de 2009 y de 2010 que incluso aquí le dimos. Esta muchacha, Juliana, la novia, fue detenida en el 2009, ahí en 2008, en el desierto de Los Leones, fines de 2008, si no me equivoco, fue 25 de diciembre del 2008, en el desierto de Los Leones, por la Policía Federal que encabezaba García Luna, y un juez decidió darle la libertad. Escuche usted. ¿Por qué? Porque la muchacha dice que sufría de diabetes y no le habían dado los medicamentos cuando fue detenida para tratarla de eso. Bueno, el caso fue un escándalo, hubo detenidos 2 mandos de la policía. Esos mandos de la policía después fueron liberados. Uno de ellos, un tal Bayardo, se convirtió en testigo protegido. Pero lo cierto es que poco después, en el 2010, a Harold Poveda, el Conejo, fue detenido. Testificó también que su último cargamento se lo había encargado la Barbie, que nunca le pagó, que terminó debiendo dinero
tanto en México como en Colombia, que por eso después lo querían matar. Lo cierto es que en 2010 fue detenido. En 2012, como le decíamos, fue enviado a los Estados Unidos. En 2012, en 2013, todavía estamos hablando de 2012, gobierno de Calderón, García Luna, secretario de Seguridad. En 2013 ya se había convertido en testigo protegido en los Estados Unidos. Testificó en México, lo tenemos publicado. Aquí en estos espacios le dimos a conocer lo que decía ese personaje desde aquellas épocas. Y después, años después, apareció en el juicio, fue testigo también en el juicio contra Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, uno de los hermanos Beltrán Leiva que está condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos, entre otras cosas por el testimonio de Harold Poveda. Nunca había hablado de García Luna. Ahora aparece en este juicio y testifica en un juicio sin poder decir alguna vez que durante todos esos años se había encontrado con García Luna y era el principal introductor de cocaína de Colombia hacia México, que ganaba, según su propio testimonio, unos $40 millones mensuales por ese trabajo. Vamos a otra información rápidamente. Detuvieron hoy a Gabriel Almaraz Ramírez, apodado El Manitas y considerado un objetivo prioritario, y fue detenido con una operación que realizó la Secretaría de Seguridad Pública y con una operación del programa Alto al Fuego en la Ciudad de México, uno de los programas comunitarios más interesantes que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad. Ocurrió durante un cateo en un inmueble ubicado en las calles de la colonia San Mateo Tlaltenango, en Coajimalpa. De acuerdo con las autoridades, Almaraz está relacionado con por lo menos 5 homicidios entre el 2020 y el 2023. Hoy está detenido. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y este miércoles alrededor de 90,000 estudiantes se quedaron sin clases. Estalló la huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres del área metropolitana. Integrantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres exigen mejores condiciones laborales y ajustes en su contrato colectivo de trabajo. Señalan que es una huelga indefinida. A ver cuánto tiempo dejan a los niños sin clases. El primer minuto de este miércoles 1 de febrero estalló la huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres del área metropolitana. Los maestros sindicalizados instalaron campamentos en los accesos principales de los colegios como medida de presión para exigir la revisión salarial y el ajuste de sus prestaciones. Esperamos que podamos llegar a un buen arreglo, a un buen acuerdo para poder retomar nuestro siguiente semestre. Autoridades de esa casa de estudios anunciaron que el trámite de reinscripción para el semestre 2023A se mantiene sin cambios. Se realizará en línea el 7 de febrero para iniciar el semestre el día 20, conforme el calendario oficial. Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública informó que desde que inició la huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres, mantiene el diálogo con el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores para encontrar una solución entre las partes y atender su pliego petitorio. Además, reconoció el trabajo de los más de 3.600 docentes y los más de 2.500 trabajadores administrativos que integran la institución educativa. El día de la toma de posesión, el 1 de diciembre del 2018, no hubo en el discurso inaugural del presidente López Obrador
una sola referencia a la lucha democrática de décadas que había hecho Cuauhtémoc Cárdenas. La situación entre ambos estaba ya deteriorada desde el año 2000. Ayer el presidente López Obrador calificó al ingeniero Cárdenas como su adversario y dijo que eran tiempos de definiciones entre el pueblo y la oligarquía y que Cuauhtémoc se había decantado por la oligarquía. Bueno, eso fue ayer. Cárdenas aclaró que coincidía, pero que no había participado en la reunión del llamado de México, este grupo de punto de partida. Hoy el presidente dijo que no sabía, que no había participado y se alegró de que haya renunciado a ese grupo, pero nunca se autocriticó por sus descalificaciones previas. Y el problema es ese, no es que Cuauhtémoc, primero es un problema que el presidente no estuviera enterado que Cuauhtémoc no había estado en esa reunión, pero segundo, que independientemente de que hubiera estado o no, calificar como adversario y partidario conservador de la oligarquía a Cuauhtémoc Cárdenas es, desde cualquier punto de vista, una injusticia y un exceso. Luego de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas informó en una carta que su participación en el movimiento Colectivo por México solo fue para colaborar en el documento Punto de Partida y que no seguirá más en el proyecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algunas precisiones. Yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa que lo siguieron manejando. Entonces, cuando me preguntan, pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. La cercanía de estos políticos se afianzó desde que Cárdenas le abrió espacio en lo que entonces era el Frente Democrático Nacional y que luego dio paso al PRD después de las elecciones de 1988. Después, la relación entre ellos comenzó a distanciarse públicamente previo a las elecciones de 2006, cuando ambos anunciaron su intención de buscar la presidencia de la República. El PRD apoyó la candidatura de López Obrador. Cárdenas declinó a finales de 2005 y se alejó del partido. En reiteradas ocasiones, se señaló al ingeniero por no asistir a las marchas convocadas por López Obrador cuando denunció el fraude de 2006. Con los años, se profundizó esa distancia. Cuauhtémoc Cárdenas ha sido claro en sus opiniones políticas. Quizás lo que falta, regresamos a la pregunta del principio, son acuerdos políticos mucho más de fondo. Yo creo que sí, pueden hacerse acuerdos políticos de corto, de mediano y de largo plazo. Ahora, hay que oír a los demás. Aquí no se oyó a los demás. Y hay que tener interlocución. Hay que tener interlocución, hay que ver, bueno, en un descuido el que tenemos enfrente conoce cómo resolver el problema o tiene la varita mágica. También habló de la importancia de fortalecer la economía del país. Meterle recursos al campo. Hay que pensar en formalizar el empleo y no tener principalmente la creación de empleo, y lo pongo entre comillas, en la informalidad. Insistir en los acuerdos, insistir en buscar las salidas, hacer planteamientos concretos de por dónde están las reformas económicas que hacen falta, por dónde están las políticas sociales que se tienen que instrumentar. Para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se requiere de un gran acuerdo para concretar el cambio. Por eso se requiere, en este caso, un gran esfuerzo que requiere, como lo han dicho muchos también, un gran pacto social. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene el país si las cosas se hacen de manera distinta como se han hecho por lo menos en estas últimas 4 décadas? Y cómo entre todos podemos empujar para sacar adelante a este país. Así las reflexiones de Cuauhtémoc Cárdenas, el mismo que aparece en esta fotografía hace 23 años, junto a Andrés Manuel, en el corazón de la Ciudad de México. Bueno, insistir en un punto, Cuauhtémoc Cárdenas, se esté o no se esté de acuerdo con él, ese es otro tema, tiene un lugar histórico en la trayectoria de la izquierda en México. Se esté o no se esté de acuerdo con él, eso no se puede negar. Y siempre lo ha hecho con una enorme honestidad política. Ayer fue también la plenaria del PRI, del Senado del PRI. Hubo ahí una diferencia muy profunda entre, Alejandro Moreno, Alito, y un grupo de senadores encabezados por el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong.
No estaba convocado Alito, llegó a la plenaria sin estar convocado, había un acuerdo de que iba a llegar para una reunión posterior con el grupo de senadores que lo apoyan, donde no estarían los senadores que tienen diferencias con él. Llegó a la plenaria, Osorio se fue de la plenaria, Claudia Ruiz Macías se fue de la plenaria, con ellos se fueron otros senadores. Alito rompe hasta los acuerdos con su propio partido, como dijo Osorio Chong. Esa es la sencilla y simple verdad. Greg Abbott, el gobernador de Texas, se nombró un zar para la frontera con el objetivo de acelerar la construcción de un muro con México justo en ese estado, en una abierta confrontación no solo con nuestro país, sino esto que hace el gobernador Abbott también se confronta directamente con la Casa Blanca en Washington. Sí, ahí está este señor Abbott. Hay que cruzar esto con un dato. Hoy se dio a conocer que las remesas que llegaron a México en el 2022 de nuestros paisanos fueron de 58.500 millones de dólares. 58.500 millones de dólares. Sin eso, la economía nacional no funcionaría. Y cada vez son más los republicanos como Abbott que están hablando de gravar las remesas. Eso es mucho de lo que está en el fondo en estas disputas migratorias, Viviana. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos muy puntual aquí el próximo mañana, por supuesto, aquí en Todo Personal. Sueñe bonito, pásela muy, muy bien. Y bueno, hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Viviana, hasta mañana a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.